Ustedes no van a entender todas las veces que yo he tratado de grabar este capítulo, pero creo que esta es la vencida. La octava es la vencida. Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Soler. Hablo de temas como el amor, amor propio, relaciones interpersonales, entre otro par de cosas. Me hace demasiado, demasiado feliz tenerte un día más aquí conmigo, en mi sala, en mi espacio. Creo que este es un espacio que ya se está convirtiendo en un espacio de los dos y me hace demasiado feliz tenerte aquí porque creo que contigo estoy mucho más tranquilo, más feliz, más parchado y como que la pasamos muy bien juntos. El día de hoy, antes de iniciar el capítulo, quiero recordarte que eres importante y que eres especial, por si de pronto se te olvidaba. Últimamente estoy en esta dinámica, vamos a decirlo, en este pensamiento, en este modo de vida en el que siento que tengo que ser muy vocal con lo que quiero expresarle a los demás, porque creo que a veces no es suficiente consentirlo, creo que a veces es necesario decirlo. Así que por si no lo recuerdas, hoy te lo digo, eres muy especial, eres importante, vales demasiado la pena y mucho más la alegría, eres un ser humano demasiado valioso y el hecho de que te tomes el tiempo para escuchar contenido como este o como el de otros creadores que hablan de salud mental, de amor, de relaciones, significa que eres tan valioso porque estás queriendo siempre avanzar hacia conectar de una manera más bonita y desde un lugar más bonito con los demás y eso me parece algo demasiado, demasiado lindo. Así que gracias por estar aquí. Antes que nada también, no olvides seguirme en todas mis redes sociales. En todas aparezco como Andrés Soler R, en TikTok, en Instagram. Y no olvides, por favor, ir a seguir al podcast para que no te pierdas de ninguno de los nuevos episodios. Y además, rankearlo con 5 estrellas o darle like si lo estás viendo en YouTube para que crezcamos mucho más como comunidad. Muchos de ustedes se han acercado últimamente a mí a decirme que les gusta demasiado el podcast, que los ha ayudado un montón a superar personas, a salir de situaciones, a de pronto como curar un poco su corazón de viejas heridas del pasado y me hace demasiado feliz el saber eso. Así que gracias por estar aquí y espero que sigamos estando mucho más tiempo juntos. El tema del día de hoy es un tema del que he estado pensando mucho. No he sabido, y creo que por eso también el capítulo me costó tanto grabarlo, porque no he sabido muy bien desde dónde manejarlo. Y espero que en esta versión del capítulo sí sepa de dónde manejarlo, porque es un tema que hay que tomarlo con pinzas. Es un tema que siento que no todo el mundo va a entender y que no todo el mundo lo va a ver de la misma manera, pero espero que lo podamos como ver en, una, en un panorama general, vamos a decirlo, y que podamos conectar mucho con él porque creo que es algo que les ha pasado a todos, a absolutamente todos. Hoy vamos a hablar de responsabilidad afectiva, así que ve, tómate un cafecito, un chocolatico, una cervecita, lo que tú quieras para sentirte más cómodo y más a gusto aquí hablando conmigo y vamos a hablar un poquito de esto. La idea de este podcast, de este capítulo en específico, me surgió porque hace unas semanas yo hablé con una persona, le vamos a poner de nombre Samantha. Con Samantha nos vimos involucrados en una discusión sobre una película y tiempo después, días después de la discusión sobre la película, yo le dije a Samantha, oye, casi me hacen la jeta por hablar de una película que la verdad me pareció algo muy chistoso. Yo no soy una persona que normalmente pelee por tener la razón. Tener la razón me da, de hecho, mucho fastidio porque creo que nadie tiene una verdad absoluta sobre las cosas y creo que pelear por tener la razón es algo desgastante y un poco inútil. Y comenzamos a hablar con Samantha de eso, de cómo habíamos conversado sobre estas cosas, hasta que ella me dice, la verdad es que esto es algo de mi personalidad. Yo voy a decir las cosas como se me pasen, como se me ocurran, y si la gente las toma mal, pues de malas porque no es mi responsabilidad cómo se sientan los demás. Wow, a mí me dejó frío, me dejó helado ese comentario. Lo he escuchado mucho últimamente, la verdad, lo he escuchado demasiado y no puedo decir que estoy en desacuerdo con eso porque técnicamente tiene razón. Sí, no somos responsables de cómo se sientan los demás para nada. Tú no eres responsable de cómo se sienta Pepito, Sutanito, ni tu novio, ni tu amigo, ni tu hermano, nadie. No eres responsable de nada de eso. Creo que la palabra responsabilidad es lo que está tricky ahí. Porque el hecho de no tener una responsabilidad no significa que no tengamos un deber como humanidad, como seres humanos, de ser
conscientes del daño y de las repercusiones que tenemos o el impacto que tenemos en los demás. Creo que el decir que no tenemos la responsabilidad, que no somos responsables de cómo se siente el otro, nos exime de un montón de cosas, nos quita el peso de, oh, hice algo malo y tengo que afrontar las consecuencias negativas que se vieron en la otra persona. Y el hecho de quitarnos ese peso de encima sí me parece algo súper egoísta y me parece algo que deberíamos quitar porque al final sí hay algo que deberíamos estar haciendo. Sí siento que aunque no tengamos una responsabilidad, sí tenemos un deber ético con los demás por cuidar y proteger su corazón. Y si no lo estamos haciendo, creo que estamos fracasando como sociedad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, no les puedo decir que es mía porque la verdad creo que no. Y no sé de dónde la escuché, pero la he replicado mucho y es que la sinceridad o la honestidad sin empatía es pura crueldad. Cuando tú dices algo que puede que sea verdad o puede que no, pero cuando lo dices sin una gota de empatía porque no es tu responsabilidad cómo se sienta el otro, porque lo va a tomar como sea, porque no importa, el simple hecho de que eso suceda nos desconecta un montón de el deber que tenemos de cuidar el corazón de los demás. No es lo mismo que tú le digas a tu amiga que está en una relación tóxica, oye, ven, es que estás en un lugar muy feo, yo estoy aquí para apoyarte, yo entiendo que puede ser difícil, pero en serio necesito que salgas de ese lugar porque ya no la estás pasando bien, tu versión o la persona en la que te estás convirtiendo no es una versión buena y yo en serio quiero ayudarte, estoy aquí para ti porque sé que es difícil, pero sé que vas a poder salir de esto. Solo agarra valentía. No es lo mismo decir eso a decirle a tu amiga, pero ¿por qué es tan estúpida? ¿Por qué es tan estúpida estar en un lugar en donde solo la hacen sentir mal? Tras del hecho se está volviendo igual que ese tipo. O sea, ¿qué le pasa? Y nos está haciendo sentir mal a los demás. Creo que ambas son la misma versión de mensaje, pero desde un punto muy diferente. Y mucha gente dirá, bueno, pero pues al final se entrega el mensaje de la misma manera. O sea, el fin es el mismo. Sí, el fin es que tu amiga deje a su novio tóxico, pero vas a herirla con la manera en la que de pronto dices las cosas, vas a herirla con el hecho de que la haces sentir menos, de que no estás empatizando con sus emociones y en muchos aspectos de la vida podemos ver esto. Tenemos que ser conscientes de que sí, nuestras decisiones y cómo manejamos las cosas afectan. Y del otro lado también me parece muy injusto porque a veces creo que se nos ha quitado la potestad de decirle a la otra persona, oye, actuaste muy mal y me hiciste sentir mal por esto, porque como no era su responsabilidad cuidar de mí, ve, pues yo me lo tomé súper a pecho y pues me hirió, pero pues debe ser mi culpa porque el otro no es responsable. Pues sí, fue mi culpa porque yo lo tomé así. No, no creo que las cosas se deberían manejar así, no creo que deberíamos pensarlo de esa manera. Y para contarles de esto, tengo varias historias, pero vamos a ir con la primera que me parece como la más acertada. Creo que esta historia o parte de esta historia yo ya la había contado en algún capítulo del podcast, pero hace un tiempo yo salí con un personaje. A este personaje le vamos a poner Romeo. Romeo fue una persona que no alcanzó a hacer una relación, pero Romeo fue un vínculo que alcanzó a ser un poco significativo para mí. Salimos unos meses, nos conocimos, nos caímos súper bien, pero Romeo tenía algo y era que estaba muy en desacuerdo con mi pasado. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo contacto con ciertas personas con las que en algún momento tuve una relación afectiva, porque fue relevante en su momento, pero ya ahora lo manejamos de maneras totalmente diferentes y todo bien. Y justo en el momento en el que yo estaba iniciando la relación que tenía con Romeo o el vínculo que tenía con Romeo, yo justo estaba en el proceso en el que todavía tenía que hablar con mi ex por ciertas cosas, porque teníamos una perrita en común, porque teníamos que decidir qué era lo que íbamos a hacer con ella, y por eso yo no me podía dejar de hablar con él, y tampoco quería, mi ex había sido muy buena persona conmigo, el hecho de que hubiésemos terminado no significaba que yo tuviese un resentimiento por él, ni mucho menos. Pero a Romeo eso no le gustaba, Romeo me peleó mucho, muchas veces por esto, hasta el punto en el que me di cuenta de que él, mientras que yo dormía, revisaba mi celular. Mi celular en el que yo no tenía nada que esconder, la verdad. Mi celular siempre ha sido un lugar en donde yo no escondo nada, no tengo mensajes como que me dé miedo que mi pareja vea o algo por el estilo, jamás. Pero Romeo revisaba mi celular y en un momento se tomó el atrevimiento de borrar todas mis fotos, todas mis cosas, todo lo que tenía que ver con alguien más
que estaba en mi galería, en mis mensajes, en mis guardados, en mis notas del celular, en mis direcciones de Google Maps, todo lo borró. Y ese fue la gota que derramó el vaso. Ahí fue cuando yo dije, yo no puedo seguir con Romeo. Aunque yo estaba muy enojado, decidí tener una conversación con Romeo. Creo que él no entendía la magnitud ni la gravedad de las cosas y no entendía que el hecho de sentir lo que sea que estuviese sintiendo tampoco le daba el derecho de borrarme mis cosas. Y les voy a dar este consejo a ustedes que están ahí del otro lado de la pantalla. Nada justifica que hagamos cosas como estas. Incluso si una persona te está haciendo infiel, no le hagas nada. Ya déjalo ir. O sea, ¿por qué tienes que ponerte a pelear con eso? ¿Por qué tienes que ir y llamar a la moza? ¿Por qué tienes que ir y borrarle cosas del celular? ¿Por qué tienes que ir y desquitarte de alguna manera? ¿Por qué tienes que...? No. El mayor acto de amor que puedes tener contigo mismo es simplemente alejarte y cerrarle todas las puertas y ya. Porque cuando te echan de un trabajo, tú no te metes a la oficina a destrozarlo todo. Tú te vas con la cabeza en alto sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste y ya, eso es todo. Y no estuvo bien lo que él hizo, pero aún así traté de hacer lo mejor que pude, tuve una conversación honesta y sincera con esta persona y al final incluso lo dejé quedar esa noche en mi casa contra mi voluntad un poco porque sabía que él no se podía ir a la hora en la que estábamos teniendo la conversación a su casa porque de repente era un poco más peligroso o no tenía cómo llegar y se quedó en mi casa. Les estoy contando esta historia y sé que está siendo muy larga, pero ya van a entender para dónde voy. Pasados 2 meses o menos, estoy scrolleando en TikTok. A esta persona, como nunca quedé con un raye con ella, nunca la borré de mis redes sociales. Me parecía que no tenía por qué. No era que no quisiera saber de esta persona, solo simplemente ya no quería que fuera parte de mi vida, pero pues todo bien. Y un día me salió un TikTok y el TikTok inicia con desperté en la casa de mi ex o del ex de mi ex. Todo el video era agradeciéndome a mí por haberle presentado a mi exnovio, que se habían conocido, de hecho, en mi apartamento, mientras que yo no estaba en el apartamento. El mensaje a mí me dolió. El hecho de que hiciera un TikTok al respecto me parecía súper innecesario, me parecía hiriente y además me parecía bastante humillante. Pero lo veía en retrospectiva y pensaba, bueno, pues no tiene ninguna responsabilidad conmigo. Él puede salir con quien quiera y mi ex también puede salir con quien quiera. Igualmente tomé la decisión de que no quería tener nada más que ver con estas dos personas, ni con mi ex, ni con Romeo, porque sí me habían herido de alguna manera. Así que coordiné una cita con mi ex para poder despedirme de la perrita y solo quería verla y abrazarla y como tenerla una última vez cerquita porque sabía que no la iba a volver a ver nunca más. Cuando fui a ver a mi ex, salieron juntos, Romeo y él, con la perrita. Y tuve que despedirme de mi animalito enfrente de ellos dos, mientras que simplemente me miraban ahí sentado casi que en el piso despidiéndome de mi animal y yo sintiéndome como la peor basura del mundo. Me sentía súper humillado, me parecía muy extraño que hace nada de tiempo yo estaba saliendo con uno y un tiempo antes con el otro y que ahora estaban juntos y que habían hecho un video para contárselo al mundo. Me parecía todo surreal. Así que me fui, caminé unas cuadras y a las cuadras me eché a llorar. Lloré y lloré y lloré, me sentía demasiado triste. No podía creer que eso me estuviera pasando a mí. Con el tiempo hice la introspección y pensé, ¿qué es lo que me da rabia? ¿Que estén juntos? Realmente no. No me importaba que estuviesen juntos. Ya no quería tener nada romántico ni ningún vínculo emocional con ninguno de los dos. Pero sentía que el hecho de haberme enterado de esa manera, sentía que el hecho de que lo hubiesen hecho público por un TikTok, sentía que el hecho de que fuese mi ex con casi mi ex y que se hubiesen conocido por mí en mi apartamento y que no hubiesen tenido la gentileza de manejarlo con un perfil de pronto un poco más bajo o de repente de decírmelo como directamente, me había parecido muy feo porque yo aún tenía contacto con mi ex, tenía la posibilidad, tenía la manera de comunicarme que iba a comenzar a salir con esta persona, pero supongo que no le vio la necesidad. Después de hablarlo mucho con mis amigos, yo pensé en un momento como, tienen razón, y todo el mundo tiene razón, ellos son libres de hacer lo que quieran,
No me deben absolutamente nada, ninguno de los dos. Pero la verdad es que sí tienen una responsabilidad moral de hacer las cosas y cuidar por lo menos el corazón de una persona que fue importante en sus vidas. Ambos, porque es que si fuera solo una persona, yo decía como, ok, todo bien. Pero eran dos personas que habían sido importantes para mí y que habían tomado una decisión que sabían que al final me afectaría y que igual decidieron hacerlo. En este punto de la vida ya no me lo tomo personal. Creo que en este punto de la vida ya no estoy pensando, ellos querían hacerme daño. No, pero todo esto va a que creo que en algún punto las decisiones que tomamos tenemos que siempre pensar en que van a afectar a alguien más. No elegir hacer algo siempre va a significar elegir hacer otra cosa. Y creo que ellos en ese momento eligieron seguir el camino de no nos importa, vamos a hacer lo que queramos hacer y nos vamos a llevar por delante a lo que nos tengamos que llevar porque ya a esta persona no le debemos nada. A mí me hubiese gustado enterarme de una manera diferente. Y de hecho creo que si el TikTok nunca hubiese existido, un TikTok tan específico, casi que agradeciéndome por haberlos presentado, creo que me hubiese sentido mejor. Creo que si hubiese visto una foto de que estaban saliendo juntos y ya, me hubiera dado igual. Pero como se dieron todas las cosas, me parece que fue algo bastante cruel. Ya el día de hoy, la verdad es que cuento la historia con demasiada tranquilidad y naturalidad y ya la verdad es que no importa. Pero sí me dejó de enseñanza que tenemos que ser bien conscientes de que hay cosas que podemos hacer para mitigar el daño que hacemos en los demás, de que siempre hay algo que podamos decir, de que hay una acción que podemos tomar y tenemos dos caminos de hacer lo que sabemos que va a hacer daño o irnos por aquí que quizá haga también un poco de daño, pero puede que nos lleve a un lugar en donde la persona salga menos lastimada. También tengo otra historia. A este personaje no sé cómo le vamos a poner y de hecho se me ocurrió esta historia mientras que estaba grabando. Así que le vamos a llamar a Mauricio. Mauricio me parece un buen nombre. Hace un tiempo yo salí con un personaje. Este personaje le vamos a poner Mauricio. A Mauricio lo conocí en una salida de fotos a la que yo solía ir. Nos conocimos, nos caímos bien, nos parecimos como bonitos y nos intercambiamos los números y acordamos una cita. Cuando fuimos a la cita ya llevábamos unos días hablando. Vamos a la cita y comenzamos a hablar, no sé qué, nos tomamos alguito, comemos y la cita va demasiado bien, demasiado bien. Creo que ha sido de mis citas más románticas hasta ahora. Después de eso, acompaño a Mauricio hasta Transmilenio, que era hasta donde nos íbamos a ya despedir. Nos despedimos, creo que nos besamos en ese momento y yo me voy para mi casa. Al otro día, Mauricio comienza a desaparecer. Llevábamos una semana de que hablando todos los días, estando súper en contacto, y en un momento Mauricio se comienza a desaparecer, a desvanecer como si fuera una ilusión. Yo no entendía qué estaba pasando, no entendía si la cita había salido tan mal, si era algo que yo había hecho. Nunca lo entendí. Eso la verdad es que sí me dejó una marca bien rara. Yo igual estaba bien pequeño, estaba como sobre los 18, 19 y yo no entendía muchas cosas y no sabía qué era lo que había hecho mal y me culpaba mucho a mí mismo y decía, pero si esta persona me gusta mucho y me demostró que yo le gustaba mucho, ¿por qué se alejó de la nada? El tan famoso ghosting, que la verdad me parece una táctica súper fea. Me parece horrible hacerle eso a alguna persona. Él al final no se desapareció tan de la nada, pero sí se comienza a desvanecer. Y cuando se desvanece yo termino dejándolo desvanecerse, porque al final, ¿ya para qué? Pero pasan los años y algún día volvemos a tener una conversación por redes con esta persona. Y mientras que hablamos, yo le digo, como ve, ¿qué fue lo que pasó en ese entonces? Y él me confiesa que por el momento, en ese momento, estaba saliendo con otra persona. Y que como estaba saliendo con otra persona y las cosas estaban mejorando, él había decidido apartarse de mí y continuar con esta persona. Creo que es importante ser muy claros con las personas que tenemos a nuestro alrededor para procurar no herir sus sentimientos ni su corazón. No era su responsabilidad contarme su vida amorosa. No era su responsabilidad el hecho de tener que decirme, ve, estoy en esta situación, puede que te deje de hablar. No, cero que era su responsabilidad.
pero creo que sí hubiese mitigado el daño de que después de eso sí quedé un poquito prevenido con la gente, de que me dejó pensando en qué era lo que había hecho mal por mucho tiempo y que él pudo simplemente haberme comunicado lo que estaba sucediendo y yo lo hubiese entendido. Yo hubiese entendido que me hubiese dicho, no sé, oye, mira, lo que pasa es que estoy en esta situación, la cita sí me gustó mucho, la paso muy bien contigo, pero me voy a enfocar más en esta persona y yo hubiese dicho, todo bien. La verdad es que todo bien. O que me hubiese dicho al contrario, si hubiese sido la realidad, hey, ¿sabes qué? Es que la cita no salió tan bien, todo bien, o sea, dejémoslo así, just friends, pero no estoy para tener una relación contigo ahorita y creo que no haríamos buen match. Y creo que el hecho de ser honestos y ser responsables con lo que estamos diciendo y entender que al otro nuestra desaparición lo afecta o que al otro el hecho de que asumamos ciertas posiciones en las cosas lo afectan, el hecho de hacer eso es bonito, es responsable, es un acto de amor, incluso hacia alguien que no conoces. De un tiempo para acá he tratado de ser mucho más así, de ser más consciente del daño que le hago a las personas. Y sé que a veces flaqueo un montón. A quien más le tengo que pedir perdón es a una persona que ustedes ya conocen de otro capítulo y es una de mis mejores amigas, que es Vale. Con Vale somos amigos desde hace demasiados años, tanto que ya parecemos hermanos en algunas cosas. Pero el hecho de que seamos tan cercanos desde hace tanto tiempo me ha dado a mí libertades de tener ciertos tratos con Vale que no tengo con otras personas. Y por eso le he pedido perdón ya varias veces. Ya ahora lo sabemos llevar mucho mejor, pero antes yo tenía la tendencia a desaparecerme cuando me sentía mal. Hace poco de hecho lo hice, me sentía muy triste y no quería hablar con nadie. Pero me parece irresponsable no comunicarle a las personas, hey, me estoy sintiendo de cierta manera, me voy a tomar un espacio. Y efectivamente esto a Vale la hacía sentir súper triste, porque le hacía pensar, ¿por qué no quiere hablar conmigo? ¿Será que hice algo mal? ¿Será que se cansó de hablar conmigo? ¿Será que dije algo feo la última vez que nos vimos? Ya casi no soy esta persona, pero a veces sí me aíslo. Y últimamente trato de que no pase tanto tiempo antes de comunicarle a Vale, oye, me estoy sintiendo de esta manera, no es tu culpa, perdón, me voy a dar unos pasos hacia atrás. Pero lo he hecho. Y cuento esta historia más que nada para decirles que tampoco soy perfecto, comenzando por ahí, que cometo errores, que soy un ser humano que comete errores como cualquiera y que a veces no podemos estar todo el tiempo pensando en cómo reaccionan las otras personas ante nosotros porque estamos muy enfocados en nosotros mismos. Cuando yo hacía estas cosas no era pensando en voy a mortificar a Vale, para nada. Era pensando siempre en quiero estar solo y voy a pensar en mí. Pero las decisiones egoístas que también tomamos para defendernos a nosotros mismos muchas veces pueden herir a los demás y tenemos que entender eso. Tenemos que entender que sí tenemos una responsabilidad con el otro y que incluso si esta decisión me conviene más a mí, puedo buscar la manera de mitigar el daño que va a hacer en la otra persona, aunque sea la decisión que ya tengo que tomar. La última historia que les quiero contar es mi favorita porque es un caso de éxito. Hace un tiempo, con mi mejor amiga, que ustedes la conocen, comenzamos a hablar mucho más seguido de lo que hablábamos antes. Con ella generalmente hablamos una vez al día, pero por mensajes. Pero comenzamos a hacer llamada todos los días, todo el día. Y esto siempre va a representar el hecho de que haya mucho más conflicto en la relación. Entre más hables con una persona, más van a haber razones para pelear. En un momento comencé a verme muy susceptible ante cosas que ella me decía. Pau era una persona, sí, y puedo decir que era una persona que comunicaba las cosas de la manera en la que le salieran de su cabeza, que no está mal, para nada, ojo, no está mal. Y ella me comunicaba las cosas de cierta manera y punto. Ya, era lo que me tenía que decir y ya. No lo decía necesariamente feo, pero lo decía como era, sin tratar de endulzarlo, sin tratar de ponerle un poquito de empatía, no, como salió. Y yo me comencé a ver muy afectado por eso. Un día tuvimos una gran pelea y en la que ella me dijo, yo no entiendo por qué tú siempre estás pensando que yo diría cosas para herirte. Y yo me quedé pensando mucho en eso. Al final nos pedimos perdón porque ambos teníamos parte de la, no lo voy a llamar culpa, pero sí de la responsabilidad. Y pasados los meses nos hemos dado cuenta de que ambos hemos cambiado mucho. Yo me tomo las cosas mucho menos personal porque entiendo que es su manera de decir las cosas y que a veces yo sí me tomo las cosas demasiado personal y que puede que yo sea muy susceptible ante ciertos comentarios
Pero ella también, de hecho, no solo conmigo, sino en su vida en general, optó por siempre dar un paso atrás, pensar en lo que iba a decir y luego sí aventarse a decirlo. ChatGPT se ha vuelto su mejor amigo para endulzar las cosas y le ha funcionado un montón. Ahora ella está segura de que lo que dijo lo dijo de la manera correcta. Ha tenido conversaciones con amigos, con familiares, con novios, con de todo. Y ella ha entendido que la manera en la que dice las cosas, aunque no tenga que hacerlo, es bonito pensar en los demás. Es bonito pensar en que el mensaje llegue de la manera correcta. Tan bonito fue que hace unos días le conté que había hecho una cagada que para mí había sido terrible. Y cuando le conté eso, ella solo me dio su opinión y ahí quedó la conversación. En la noche, unas 7 horas después de que tuvimos esa conversación, me llega una nota de voz de Pau en donde me dice, oye, sucede que no sé si te sentiste atacado por lo que te dije, no me lo has manifestado de ninguna manera, pero creo que pudiste haberte sentido de pronto un poco juzgado por los comentarios que hice cuando me contaste X cosa. Lo siento, si fue así, lo siento, quiero que sepas que no te quería juzgar, que simplemente te estaba dando mi opinión y que es un tema sensible para mí, entonces también por eso dije las cosas de la manera en la que las dije, pero nunca te juzgaría, estoy siempre para ti. Qué bonito es que la gente piense en uno. Qué bonito es que se pongan en nuestros zapatos y aunque no les toque hacer nada, igual quieran actuar siempre con amor. Me parece muy bonito y creo que es algo que todos deberíamos aspirar a llegar. No les voy a decir que hay una manera de ser responsable afectivamente. Creo que eso depende de cada persona y de cada vínculo también. Ser responsable para ti podría ser que te hablen todos los días y te comuniquen siempre lo que están haciendo y está súper bien. Y para mí, de hecho, también me parece algo que está nice. En amistades podría ser responsabilidad afectiva que no se desaparezcan, que estén presentes, que no simplemente pretendan que la amistad siga así de la nada sin que haya algún esfuerzo. Pero creo que es algo bien subjetivo. Creo que es algo que las personas tienen que hablar y creo que tiene más que ver con el hecho de cómo yo me siento con ciertas cosas que la persona hace y con lo que yo puedo hacer para cambiarlo y que no te sientas de esa manera. Es ser consciente de que tenemos un impacto en los demás y que, como les decía anteriormente, tenemos que mitigar ese impacto siempre y procurar que sea un impacto positivo. Porque le perdono a la gente que hiera a los demás sin saber, pero hacerlo sabiendo, hacerlo siendo consciente de que estás siendo grosero con tus palabras, de que estás actuando de maneras que pueden herir a los demás, creo que eso sí no lo puedo perdonar. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que se hayan llevado algo cool de él. No sé si les va a servir, pero espero que les ayude un poco a entender lo que ustedes merecen recibir, que no está mal que ustedes de vez en cuando pidan un poquito de responsabilidad afectiva de los demás, porque está bien pedirlo. Y también entender que tenemos una responsabilidad con los demás de actuar de ciertas maneras para asegurarnos de no herir sus corazones. Sin más que decirles, espero que hayan disfrutado mucho el episodio. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, seguirme acá en Spotify, YouTube o Apple Podcast. Y no olviden que ustedes son amor, dan amor y merecen recibir amor. Les mando un abrazo gigante, enorme, a donde quiera que estén. Bye bye.